En un mundo donde pocos se atreven a sumergirse hacia las profundidades de su propio ser, es enriquecedor escuchar a aquellos que ya han emprendido ese viaje. Yo soy Lupita García y en el podcast El Gigante que Emerge, mis invitados te inspirarán con sus historias de transformación y crecimiento personal. Prepárate para escuchar, cuestionar y emerger de tu mundo como un gigante imparable. Hola gigantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que es El Gigante que Emerge en su segunda temporada. Así es, y seguimos trayéndoles historias de personas extraordinarias con historias transformadoras y hoy no es la excepción. Hoy estoy muy feliz, súper feliz de poder presentarles a mi invitada del día de hoy. Ella es una mujer que no tengo ni siquiera palabras para describirla porque hemos vivido tantas cosas. No solamente es mi amiga, sino mi hermana de otra familia, que bueno, que su mamá sí me adopta como su hija también. Hicimos juntas la carrera, las dos somos psicólogas, somos colegas, somos amigas, somos hermanas, somos un poco de todo. Y la verdad es que es una mujer muy, muy, muy especial para mí. Nos conocemos desde hace muchísimos años y el día de hoy me complace poder presentárselas porque la historia de mi amiga es tan transformadora y tan inspiracional. Personalmente, a mí me inspira muchísimo. Yo la admiro muchísimo, la respeto. Es mi gurú, es mi guía cuando tengo situaciones pendientes de diferentes cuestiones. Entonces, hoy quiero que conozcan a mi queridísima amiga May. May, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Lupita, buenas tardes. Muy, muy bien, por la gracia de Dios. Gracias por invitarme. Tus palabras me inspiran. Gracias, por supuesto que eres de mi familia. Sabes que mi familia... Tu mamá me dijo. Claro, te adoptamos cuando estábamos estudiando. Pues aproximadamente 25 años, amiga, de amistad, de caminar en esta gran carrera, en nuestra pasión, porque a fin de cuentas es lo que tú y yo amamos, que es la psicología. Eres mi hermana de fe, eres mi compañera, caminamos muchas cosas bellas y maravillosas juntas y aquí estamos, Lupita, con todo el gusto y las ganas de participar contigo y de hacer extensivo, por supuesto, esta situación que hoy vamos a platicar. Ay, sí, yo de verdad te agradezco muchísimo, May, de poder tenerte aquí en este espacio, en El Gigante que Emerge. Yo creo que este es un espacio y donde nos abrimos a la vulnerabilidad, donde inspiramos con esas historias, pero también demostrar cómo esos gigantes siguen emergiendo. Y hoy tu historia, estoy segurísima que más de una o uno va a poder inspirar con todo lo que tienes para ofrecer el día de hoy. Así que es un honor para mí poder tenerte aquí y que estés sentada, porque además, déjenme decirles que yo no les dije, pero mi amiga, nosotros estamos grabando en Guadalajara y mi amiga radica en Morelia. Entonces, tuvo que hacer su viaje para poder venir hasta acá y estar aquí en el estudio de nuestro queridísimo SkyPix con Ezequiel. Muchas gracias, SkyPix, por estar detrás de cámaras, detrás de escenas. De corazón, muchísimas gracias por el excelente y extraordinario trabajo que haces. Así que estamos aquí en este espacio y estoy muy complacida y muy honrada con tu presencia. Gracias, amiga. Gracias también por invitarme, por abrir este espacio para que podamos contar una historia que a fin de cuentas es mi historia. Es una historia que ha cambiado el rumbo de mi vida, que a pesar de, como lo vamos a platicar ahorita en el curso de este episodio, justo de cómo empezamos a vivir esta vida, ¿no? Irnos a la infancia, retomar una situación que a lo mejor en algún momento fue muy dolorosa, ¿verdad? Sí, que justamente vamos a hablar sanando la herida familiar del dolor a la misión.
Exacto. Así que, mi querida May, antes de que nos arranquemos, te voy a pedir para las personas que nos están escuchando o los que nos están viendo en esta plataforma, te puedan conocer. Preséntate brevemente quién eres y qué haces. Claro que sí, Lupita, muchas gracias. Soy Mayra Mondragón, soy psicóloga clínica, tengo una subespecialidad en psicoanálisis, soy consejera en adicciones por la red Conocer, con la competencia que nos da la SEP. Y también, bueno, tenemos varios diplomados en donde hemos estado trabajando. La mayoría de mi formación clínica es en el área de adicciones, amiga. Excelente. Oye, y ahí me quiero detener un momentito, amiga, porque cuando escuchamos la palabra adicción, automáticamente como que nuestro cerebro se va exclusivamente a lo que son las drogas, lo que son pues estas situaciones de elementos súper fuertes y demás y todo, pero amplíanos un poquito porque vamos a estar hablando mucho de este tema de las adicciones. Entonces, ¿cuál sería la aclaración en relación a eso? Fíjate que efectivamente tenemos el concepto de que las adicciones son única y exclusivamente al alcohol y a las drogas. Decimos, él es adicto a la marihuana, a la cocaína, a la piedra, a 20,000 drogas, ¿no? Es un mito, amiga. Claro que las adicciones abarcan situaciones mucho más amplias. Podemos ser adictos a la comida, al sexo, a las relaciones tóxicas, que es realmente la codependencia, ¿verdad? Donde generamos una relación en la que ni contigo ni sin ti. Ajá. O sea, no puedo vivir contigo, pero tampoco puedo vivir sin ti, ¿no? Y hay un sinfín de adicciones a los videojuegos ahora, que justo es una de las modalidades que los chicos, que los jóvenes, inclusive personas adultas generan ese problema de adicciones. A las redes sociales, amiga. A las redes sociales, al Facebook, a estar ahí pegada, ¿no? Los likes, amiga, a los seguidores. Sí. ¿Cuánta gente me está siguiendo? Tengo una adicción y por esa adicción mi cerebro de pronto pierde piso. Exacto. Y nos envolvemos y nos vamos hacia otro lado. Entonces, me da gusto que lo hayas aclarado porque entonces ahora que vamos a estar abordando este tema de adicciones, que ahorita nos vamos a ir un poquito a profundidad, estamos abordando todo este tipo de adicciones, ¿correcto? Exacto. Nosotros hacemos un trabajo multidisciplinario en donde justo no solo trabajamos la adicción como el patrón de conducta repetitivo, un comportamiento que se usa repetitivamente y que a fin de cuentas te genera esa compulsión a seguir haciéndolo, pero no solo es a la sustancia. Claro. También es a veces a la situación. Te gusta sufrir, eres adicto al sufrimiento, ¿sabes? Sí. Te gusta que te golpeen, eres adicto justamente a esa situación de sadomasoquismo, ¿no? Donde estás en una relación tóxica que te va generando ese comportamiento. Y también es una adicción. Excelente. No, muchas gracias por hacernos esta aclaración. Me parece que era muy relevante. Ahora vámonos adentrando un poquito porque hablamos acerca de sanando la herida familiar del dolor a la misión. Vamos a irnos hacia ese momento en donde tú no sabías ni siquiera que ibas a ser psicóloga. ¿Cómo era tu vida antes, amiga, de que estuvieras ahora como esta gigante emergiendo? Claro, gracias, Lupita. Es una pregunta, pues en algún momento difícil para poder contestar, porque esto surgió de una situación particular, muy individual, vivida, por supuesto, en mi infancia. Mi padre, quien ahora honro y amo y está en el cielo, él fue alcohólico. Él fue una persona que tuvo un problema de adicciones, considero yo muy fuerte, ahora que lo puedo analizar desde esta perspectiva. Yo viví con un padre alcohólico, Lupita. Yo sufrí los estragos de la adicción, la situación familiar, cómo se generaba toda esta dinámica disfuncional, ¿verdad? En donde a fin de cuentas lo que fue generando pues era mucho estrés, mucha ansiedad, una situación de decir, ¿qué hacemos? En algún momento yo le llegué a decir a mi mamá, ¿por qué no lo dejas? O sea, a lo mejor yo de 8 o 10 años, ¿no? Claro. Mi papá, déjame decirte que dejó de tomar a los 6 años, cuando yo tenía 6 años, pero se quedó en algo que ahora nosotros le llamamos la borrachera seca.
que es que la persona se queda neurótica, agresiva, frustrada, enojada, triste, con miedo, ¿no? Y entonces genera todas esas situaciones en casa. Okay. En casa se ve esa inestabilidad y no precisamente solo por la adicción, porque de ahí genera todo ese comportamiento, todo ese miedo en los otros, o sea, en los que estábamos acá. Claro. En mi hermana y en mí. Y generó mucha angustia, mucho miedo. Como te repito, mi papá dejó de tomar a los 6, cuando yo tenía 6 años, pero la relación seguía siendo muy disfuncional. Como si siguiera con esa adicción. Exacto. Solo tapó la botella. O sea, solo dijo, ya no voy a tomar, pero sigo con los mismos comportamientos. Él jamás fue a un grupo de AA. Jamás fue a un apoyo psicológico. Te estoy hablando de hace varios años. Claro. Entonces no era como tan abierta la posibilidad. Jamás estuvo en una clínica o en un centro de rehabilitación. O sea, él no tomó tratamiento para dejarte tomar. Claro. Tuvo una situación médica. Él tuvo una hiperplegia. Ajá. Y a partir de ahí le dijeron, vuelves a tomar y te mueres. Claro. Entonces, su sentido de vida, sus ganas a lo mejor de vivir, dijeron, no vuelvo a tomar, pero siguió con esta parte de comportamiento, ¿no? Claro. Y May, ahora tú que tienes como toda esta preparación en relación a las adicciones, ¿por qué crees que tu papá actuaba de esa forma? ¿De dónde venía? ¿Era enojo? ¿Era frustración? ¿Era abstinencia? ¿Desde dónde viene esta conducta que genera al adicto, ¿no? Como tú decías, la borrachera seca. Háblanos un poquito más acerca de cómo se generan esas situaciones ahora con tus conocimientos y tu experiencia. Tiene mucho que ver con la frustración, con la situación que él también había vivido de niño, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, en las adicciones y en la mayoría de los problemas psicológicos es importante irnos al origen. Claro. Irnos a dónde nació ese problema, ¿no? En la historia de vida de mi papá fue un hijo abandonado, tuvo que hacerse cargo de su familia muy joven. Él era el único hijo varón, el de en medio, enfrentándose su mamá a una situación de venirse de un rancho a la ciudad de Morelia, en donde tenían que hacer pues buscar una forma de vivir, pero claro. Él de 15 años tener que hacerse cargo de todo, ¿no? Sí. Inclusive desde antes. Yo me imagino que a los 4 o 5 años, porque mi papá fue abandonado a los 3 años. Entonces, pues desde ahí él ya traía la carga y máxima en ese tiempo, ¿no? De ser el hombre de la casa. Claro. Y cuando hablamos de adicciones, May, entendemos que a veces cierta adicción pues representa cierto trauma, ¿no? Nosotros en psicología lo identificamos. En el caso de tu papá, el tema de la borrachera, ¿qué era lo que representaba? ¿Soledad? Abandono, quizá mucha injusticia. Fíjate, hablas de un tema fundamental que son las heridas de la infancia, amiga. Las heridas en realidad son traumas de la infancia que no sabemos procesar, que quizá lo vivimos, por supuesto, pero generamos todo este dolor. Son 5 heridas básicas. El autor que a mí me gusta manejar habla de la herida del rechazo, que nace de hecho desde la concepción. Es no lo quiero, no estoy contento con esto, y entonces lo rechazo. ¿Qué genera en el niño? El ese no deseo rechazo de vivir. Fíjate, desde ahí inclusive viene el suicidio, o sea, situaciones en las que tú mismo te rechazas por haber sido rechazado en tu vientre. Claro. ¿Verdad? Está el rechazo, está la humillación, está la injusticia, que es otra de las heridas, digo, súper fuertes. Está el abandono, y me falta la traición. Son 5 heridas fundamentales que si nosotros no las miramos, y mirar significa observar, ¿sabes? Y reconocer y darles ese nombre, amiga. De hecho, en el primer paso es admitir que soy impotente no solo ante el alcohol y las drogas, ¿verdad? Que lo maneja AA, sino ante las emociones que lo manejan las familias anónimas, ante la codependencia, ante esa situación que me generó el trauma. Claro. Y ojo, muy interesante aquí. Si nosotros no descubrimos en el paciente adicto y en la familia este trauma, esta herida que viene desde la infancia, entonces es muy difícil poder trabajar con el paciente. Eso significa que el adicto no fue adicto a los 15 que empezó a consumir, ¿sabes? Él trae un problema a los 3, 5 o a los 0 meses, ¿verdad? Porque es desde la concepción la herida del rechazo que te va a generar
una situación de adicción, de codependencia, de relaciones tóxicas, de frustración, de miedo, de culpa, ¿sabes? Entonces, es muy importante identificar ese origen. Wow. Para poder sanarlo, ¿no? Y pues estoy segura que mi papá vivió pues el abandono, quizá la traición, quizá la injusticia, porque él tan niño, pues no era su momento, o sea, él no era responsable de una familia, ¿sabes? Claro. Y lo tuvo que enfrentar. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Ahora, claro. Después de tanto trabajo, amiga, dicen supuesto. que elegimos las carreras y las profesiones que necesitamos, amiga. Exacto. Fíjate que ese es algo bien, bien interesante. Mi papá me preguntó antes de entrar a psicología, ¿por qué quieres estudiar psicología? Y yo le contesté, porque quiero ayudar gente. Pero automáticamente estás buscando la ayuda para ti, ¿no? Ti. Ya cuando empezamos en la carrera, ¿te acuerdas de Es el amor, el arte? Es el amor. Empezamos a ver que entonces... El arte de amar, el de arte Eric de Fromm. amar, que te tienes que ayudar primero tú. Es de adentro hacia afuera, amiga. Exacto, tu frase tan maravillosa, Mi Lupita. frase de siempre es de adentro hacia afuera. Si no estamos bien adentro, eso va a ser el afuera. Y como vemos el mundo afuera, es como estamos nosotros por dentro. Y hay que tener, pues, obviamente mucho cuidado con eso, porque estamos bien listos, amiga, para señalar, para criticar, para enjuiciar, para etiquetar, pero pues no volteamos a vernos a nosotros, ¿no? Sí, y algo que yo les digo siempre, ok, un dedo te señala a ti, pero ¿qué crees? 3 me señalan a mí. Exacto. Entonces, cuando yo te juzgo, cuando yo te critico, cuando yo estoy tan sobre de ti, estoy marcándote una cosa a ti, pero me estoy remarcando a mí 3. Porque bueno, hacemos esto, ¿no? Es que tú. Y nos volvemos inquisidores inclusive, pero eso tiene un origen. Claro. Y el origen, por supuesto, son las heridas. Claro, sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo fue tu vida, May, con esta situación con tu papá? ¿Dónde es que tú tomas esa elección de decir voy a estudiar psicología? Ahorita nos compartías, ¿no? Que bueno, es para ayudar gente y que ahora que ya después de cierto trabajo personal que hemos hecho, vamos descubriendo que pues bueno, al final del día es como para nosotras, ¿no? Pero ¿cómo fue tu vida durante ese tiempo? O sea, ¿qué fue lo que pasaba por tu mente? ¿Cómo estaba May en ese momento sin tener la experiencia que tiene ahora, por ejemplo? Claro, fue una situación en la que obviamente había miedo, había mucho dolor. ¿Por qué? Por todo, por la inestabilidad, por esa falta quizá. Mi mamá, la conoces, es una persona cariñosa, siempre ahí presente. Saludos a nuestra querida mamá postiza y tu mamá. Sí, gracias. Pero fue el hecho de enfrentar ese dolor y saber ubicarlo, porque aquí se trata de, ok, lo reconozco, lo admito, lo acepto, pero me pongo a trabajar en él, ¿sabes? Claro. Entonces me pongo a identificar qué tengo que hacer más allá. O sea, no me voy a quedar solo aquí lambiéndome la herida y diciendo, ay, sí, pobre de mí, ay, pobrecita May, está sufriendo. Ya sé, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue para poder sobreponerte? Que ahora le llamamos resiliencia, ¿verdad? Hace 25 años no existía esa palabra. Y no. Nunca la vimos como un tema, ¿verdad? No, de hecho no. Pero en psicología yo no la escuché nunca. Exacto, nunca. Pero es sobreponernos ante esa adversidad, ante esa situación que tú estás viviendo, que te tocó, que la elegiste, no sé, hay muchas teorías de eso, pero que a fin de cuentas ahí estabas, ¿no? Recuerdo a esa niña, a lo mejor de 8 años, de 10 años, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí vivir esto, no? ¿Por qué justo en este momento? Cuestionándome esta parte del sentido de vida. ¿Qué sentido tiene la vida, no? Y después descubrir, me acuerdo mucho de una maestra, no sé si te había comentado esto, Lupita, en la secundaria. Era la asesora del área de psicología, pero ella nos daba clases de psicología. Era una mujer súper amorosa, la veía así muy tranquila. Y en una ocasión me tocó platicar con ella. Y fue ahí justo en ese momento que nació, que emergió ese gigante de May, para poder decir, quiero esto, quiero ser como ella, quiero emanar esa paz, quiero emanar esa tranquilidad.
Y después yo la buscaba siempre, o sea, iba justo, ella era un tipo asesora, no me acuerdo cómo se llamaban en ese tiempo. Sí, orientadora. Orientadora, exacto, y te daban orientación vocacional. Vocacional, claro. Y justo fue la primera vez que yo empecé a pensar en psicología con ella. Ella me inspiró, ella me empezó a decir, ok, May, lo que pasa en tu casa está bien, ¿y qué crees? Todos lo pasan o todos pasan situaciones diferentes, o quizá lo que tú estás viviendo ahorita, ¿qué crees? Otra chica está viviendo esto y aquí está tu fortaleza. Me empezó a hablar de fe porque, bueno, yo sí iba a la iglesia, pero a lo mejor me dormía, a lo mejor me pasaba por aquí, me entraba por acá, ¿no? Me empezó a hablar de la resiliencia sin saber el nombre. Me empezó a hablar de poder estructurar eso que sentía, ¿no? Y en una ocasión me dijo, escribe una carta a tu papá, escribe tus valores, escribe, no sé, tantas cosas. Y ella fue quien realmente emanó en mí, surgió, nació esa parte de querer ser psicóloga. Fue la primera vez que yo lo pensé. Cuando me hace el test vocacional, me dice, sí, la parte de humanidades, la parte del contacto con los demás. Y bueno, eso fue en la secundaria, quizás segundo. Para mí fue una etapa muy bonita la secundaria, sobre todo porque tenía su guía, ¿sabes? Y tenía esa parte de decir, sí es cierto. Ese acompañamiento, esa contención, exacto. Amiga, que a veces yo creo que subestimamos mucho nuestras redes, ¿no? Sí. Subestimamos mucho nuestras redes de quienes están ahí, quienes nos están escuchando, quienes nos dan esa guía y que a veces no están constantemente, May, no están permanentemente ahí con nosotros, pero son esas personas clave que de pronto te lanzan esa chispita de inspiración. Claro. Y que hay que poner atención porque esos momentos son los que te van dando la guía para lo que tú tienes que seguir como avanzando, ¿no? Son como pequeños trampolines. Sí. A veces nos bajamos del trampolín y nos quedamos un rato ahí como que, ay, ¿dónde está la brújula, verdad? Claro. Y después nos volvemos a subir y volvemos a retomar, pero es muy interesante esto que comentas. Y ¿cómo fue recibida la noticia en tu casa, May? Cuando tú le compartes a tu papá y que le dijiste, oye, porque quiero ayudar, que después dijiste que, bueno, era para ti, pero en ese momento, ¿cómo reciben ellos la noticia, tu mamá y tu papá? Fue como un proceso, porque bueno, esto ya fue, cuando mi papá me pregunta fue meses antes de sacar todo el trámite, ¿no? Todo el proceso de la secundaria, posteriormente sigue la prepa, ahí yo ya tenía definido que quería ser psicóloga. Okay. Justo en ese momento yo ya estaba enfocada en quiero ser, ¿no? Ajá. Cuando mi papá me pregunta fue en ese trance en la prepa ya para entrar a la universidad. Y justo siempre tenía presente esas palabras, ¿no? Yo considero que mi adolescencia fue muy estable gracias a eso. Por supuesto que entiendo que tuvo que haber cambios también. En mi casa había a lo mejor ya un ambiente diferente, ya se sentía diferente. Sí, claro, con altas y bajas como todo. Mi papá fue un hombre que siempre le preocupó mucho la estabilidad emocional. Él no se arriesgaba. No fue de arriesgarse, él era muy conservador. Entonces eso pues a lo mejor ya iba permitiendo que fuéramos definiendo, ¿no? Cuando él me pregunta, y lo recuerdo muy bien, fue, yo lo sé, o sea, yo sé que quiero hacer esto. No tengo ni una mínima duda de que quiero ser psicóloga y de que quiero entrar en este mundo. No sabía a qué me iba a enfrentar, por supuesto. No sabía que esto iba a ser tan maravilloso. No sabía que esto iba a ser mi pasión, porque en verdad es algo que disfruto, es algo que añoro, es algo que llego y te decía a ti, vibro al tener una sesión con mis pacientes, al hacer un grupo, al ponerles un diario, al ponerles una meditación, al ponerles una terapia grupal, al estar explicando el tema del perdón, me vibra la sangre, ¿no? Y quiero seguir y seguir y seguir, porque es tanto mis ganas de que ellos salgan adelante y de que ellos se encuentren esta luz, sobre todo aquí en este tema que
que créeme es de mucho sufrimiento. Y que justamente vamos adentrándonos ahí, May, vamos a hacer vamos a adelantarnos en los capítulos, ¿verdad? Entonces, tienes bien definido qué es estudiar psicología. Ajá. Obviamente fuimos juntas a la carrera. Sí, la verdad es que fue maravilloso tenerte de compañera de carrera y ser colegas hoy y poder llamarte no solo mi colega, sino mi amiga, por supuesto. Mi hermana del alma, mi mejor amiga. No. Tienes muchos títulos en mi vida, querida. Igualmente. Así que, ¿cuándo nace tu misión? O sea, del dolor a la misión, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando hoy. Pero ¿cuándo nace enfocarte en esa misión? Y hablaste acerca de clínica y de centro. Me encantaría que nos ahondaras un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre un centro de rehabilitación y una clínica? Exacto. Y de dónde, cuándo es cuando tú dices, voy a hacer esto. Exacto. Es muy importante aclarar, Lupita, como tú estás comentando el primer punto, una clínica de rehabilitación es profesional, está dirigida por profesionales, tenemos gente a nuestro lado profesional. Nuestro interés es que a través de la multidisciplinariedad, que es en este caso la parte, nosotros trabajamos 5 áreas: biológico, psicológico, social, familiar y espiritual. Okay. Entonces, en este complemento multidisciplinario, poder ayudarle al paciente a que descubra cuál es su trauma, su dolor, por qué huye, porque el adicto huye, siempre huye, ¿verdad? Sí, es un escape la adicción, ¿verdad? Exacto. La clínica entonces es este modelo que tiene una profesionalización y tiene un modelo terapéutico, inclusive de comunidades terapéuticas. Hay todo un estándar pues para cumplirlo, ¿verdad? Lleva temas, lleva tiempos, lleva todo un proceso, ¿verdad? Uh-huh. Y un centro de rehabilitación no menos importante, pero a lo mejor la gran diferencia es que no tienen ese modelo o no lo cumplen. A lo mejor es un lugar con mucho orgullo que he visto centros de rehabilitación muy buenos, pero trabajan a lo mejor solo la filosofía de los 12 pasos. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. Y quizá no tienen tan integrado esta parte médica, esta parte psicológica. Nosotros tenemos médicos en la clínica, psicólogos, psiquiatras, especialistas en adicciones. Todos somos consejeros en adicciones, entonces tenemos una profesionalización. Claro, ¿verdad? Ya están especializados en ese rubro para acompañar específicamente a personas. Exacto. Desde la raíz. Exacto. Porque a lo mejor el centro, ahorita que te escuchaba hablarlo, el centro es más como lo más rápido, ¿no? Voy y lo guardo y sé que ahí va a estar, no va a consumir. 3 meses, exacto. 5, 6 meses. Un año y ya sale. Que es impresionante esos tiempos. Nosotros tenemos un tiempo aproximado. Bueno, no sé si comenté algo de la clínica, me gustaría si me permites aclarar. Sí, por favor. Soy directora y socia de la clínica multidisciplinaria contra las adicciones Misión del Bosque. Estamos en la ciudad de Morelia y justo nuestra diferencia es que tenemos un tiempo establecido y que a partir de ese tiempo vamos generando objetivos. Ok, entran, a lo mejor el periodo del internamiento son 4 a 6 meses máximo. Ajá. Yo no recomiendo como especialista de adicciones más de 6 meses y a partir de ahí nosotros iniciamos algo que se llama medio camino, que ya te platicaré, es cuando ellos empiezan a reintegrarse, pero poco a poco ellos tienen nuestra red de apoyo porque la requieren, es necesario. Claro, ¿verdad? Entonces tu clínica no solamente es integral desde los 5 enfoques que mencionaste, sino que una vez que completan ese ciclo de 4 o 6 meses, dependiendo Ajá. de la adicción, los acompañan Exacto. como seguimiento para poder reinsertarse nuevamente Exacto. a la sociedad, pero ya desde una reestructura cognitiva totalmente acompañada, fundamentada y sustentada y contenida. Exacto, esa es la red de apoyo súper necesaria es como una operación, ¿no? Claro. Te operan y pues obviamente tienes un periodo para poder recuperarte. Claro. Es exactamente lo mismo. Ajá, necesitas ese acompañamiento, porque aparte vas a llegar a una situación en donde a lo mejor la familia no trabajó, ¿sabes? Claro. En donde a lo mejor la familia sigue igual o peor de enferma. ¿Y cómo haces eso? Fíjate, ahorita acabas de mencionar algo bien importante, May, porque nosotras como psicólogas, pues de pronto entendemos que de pronto es muy desafiante sanar en donde fuiste enfermado. Exacto. ¿Y cómo trabajas esa parte? Yo digo, me queda claro que por eso la familia es un punto Exacto. muy importante en esa integridad, ¿verdad? Y en ese trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a familias que, como bien lo mencionas,
nunca habían estado expuestas a un proceso terapéutico de este nivel o interdisciplinario, porque pensaban que solamente irlos a guardar, ¿no? Entre comillas, ya era suficiente y ya estaba todo bien. Pero ¿cómo manejas o cómo trabajas esta parte? Nosotros integramos a la familia, es parte de nuestros enfoques, en donde cada 15 días les damos pláticas y les invitamos a que se formen parte de familias anónimas, de Al-Anon, de cualquier grupo de autoayuda que puedan, inclusive de un pastor, de un sacerdote, y que vayan a terapias psicológicas. De hecho, les damos un manual donde ellos nos tienen que demostrar que están en terapia. Puede ser con nosotros o puede ser externo. No es exclusivo que tengas que trabajar conmigo. Aunque yo estoy trabajando con tu paciente, con tu familiar, puedes trabajar con nosotros, pero también puedes trabajar de fuera, ¿no? La parte holística también la integramos mucho en la parte espiritual junto con el AA. Haz de cuenta, le damos el mismo peso. Claro. Ajá. De hecho, las 5 esferas, biopsicosocial, espiritual, familiar, están en la misma categoría, por de así importancia, decir. claro. Exacto, porque si una no trabajas, entonces se queda de un zigzag. A lo mejor estoy muy bien físicamente, pero emocionalmente estoy muy mal o viceversa. Claro. Y familiar, ¿cómo estamos? Entonces integramos a la familia. Cada 15 días tenemos reuniones presenciales en la clínica, por supuesto. Conectamos a familias que están de fuera y las comprometemos a que asistan a talleres, a que asistan a pláticas de familias y de todo este mundo, ¿no? Porque es necesario, es requisito. Claro. En la clínica es requisito. Y es que es un compromiso. Yo creo que trabajar en nuestra persona es un compromiso personal. O sea, es algo que no lo voy a hacer porque alguien más me lo está diciendo, que a lo mejor entran así, May. O sea, puede que entren porque sus familiares los están exigiendo, los están obligando a que lo hagan, pero yo creo que en el camino pues van encontrando ese de, ay, ¿sabes qué? Creo que sí está funcionando esto. Claro, y aparte me doy cuenta de que, porque muchos llegan también de ya había estado en tal centro, ya había estado acá, ya había estro acá. La palabra anexo realmente no debería de existir, ¿verdad? No es algo que exista. Existe pues en nuestro vocabulario, pero en realidad son centros de rehabilitación. Y me dicen, no, pues es que ya tiene 5 anexamientos, ¿no? ¿Y qué ha hecho usted? Porque bueno, a fin de cuentas va a regresar al mismo lugar, ¿saben? Va a regresar a ese ambiente tóxico, justo donde se enfermó, ¿sabes? Claro. Y entonces al regresar a ese lugar, si el paciente no está totalmente comprometido y no tiene ese sentido de vida, aquí se necesita voluntad. Claro. Porque hay 5 síntomas bien básicos que a lo mejor los escuchas, los van a identificar, Lupita. El adicto, tiene miles de características, ¿verdad? Pero hay 5 básicos. El adicto es manipulador, es chantajista, es mentiroso, se hace la víctima y ¿qué crees? Nos hace sentir culpables. Como familia nos envuelve en su enfermedad, porque vamos a dejar muy claro que esto es una enfermedad. Es igual o peor que la diabetes, que el cáncer, que todas esas enfermedades que tenemos reconocidas como degenerativas, ¿no? Crónico-degenerativas. La adicción es igual, amiga. Es un problema crónico degenerativo que te lleva a 3 caminos: la muerte, la cárcel o el hospital. Claro. O sea, son los 3 caminos a donde podemos llegar, ¿no? Y hablando y haciendo referencia a lo que mencionábamos al inicio, que las adicciones depende de la adicción que tú tengas, tiene que ver con lo que tienes que trabajar, ¿no? Que las drogas pues te dicen algo, el alcohol te dice otra cosa, la comida te dice otra, el sexo te dice otra. El internet o las redes sociales te dicen otra, ¿no? Y que tiene que ver mucho con esta cuestión precisamente pues de adentro hacia afuera, ¿verdad? Exacto. ¿Sabías que las drogas tienen personalidad? O sea, no, cada droga, nosotros le decimos te enganchas por tu personalidad. Ok. ¿Sí? El que consume marihuana la busca a lo mejor porque es un depresor del sistema nervioso central y requiere entonces bajarle, ¿no? También el cristal, ¿no? Es una persona activa que quiere estar siempre activa, que quiere hacer de más, que es proactivo, pero que entonces busca el sobreexigirse, ¿no? Claro. Y ahí está la personalidad, ¿sabías? Hemos evaluado y de hecho en nuestras presentaciones vemos la personalidad de la droga y computa perfectamente. O sea, haz de cuenta que si hiciéramos un test de la droga, ok, tú vas a caer a esta. Si pudiéramos inclusive predecir
Claro que cada droga tiene una personalidad, ¿verdad? Claro, sí. Y te enganchan porque inclusive los pacientes dicen, May, yo consumí esta, pero no me gustó, ¿sabe? O doctora o psicóloga, como muchos nos dicen doctora, no somos doctores, ¿verdad? Pero pues bueno, a lo mejor para ellos Porque estamos enfocados al tema de la salud. Exacto, porque estamos en el área de la salud y entonces te dicen, oye, ¿qué cree, doctora? Que yo probé el cristal, pero no, la verdad para mí la marihuana fue el boom y me dio el éxtasis, ¿no? ¿Qué te enganchó? Yo siempre les pregunto, ¿qué fue lo que te enganchó? Que me hizo reflexionar. Yo quería empezar a mirar las estrellas de una forma diferente y entonces empecé a volar y ¡boom! La marihuana, ¿no? Claro. Y va con tu personalidad. Sí. Entonces, algunos pacientes han dicho, ¿en serio, May? O sea, jamás me lo imaginé, pero sí, cada droga tiene su personalidad, ¿verdad? Mira qué interesante todo esto que compartes, porque a veces por la falta de información, pues por eso es que a veces no volteamos a vernos. Exacto. Y por la falta de nombrar las cosas como son y de explorar y de sumergirnos hasta esas profundidades, de identificar, a ver, ¿por qué me gusta esto tanto? No, hombre, ahorita me dejaste pensando, a mí me encanta el chocolate, Mike. Eres adicta al chocolate, ¿sabes? Soy adicta al chocolate. Vamos a trabajarlo, por favor, psicóloga. Oye, voy a ir contigo ya para sé, que podamos trabajar eso. Para trabajar. No, pero fíjate que es bien interesante esto que dices, May. Cuéntanos un poquito... ¿cuándo es que tú tomas la decisión? Sí. ¿No? Habíamos retomado en que ibas a decirnos, ¿cuándo es que tomas la decisión de abrir tu clínica específicamente? Claro, como antecedente empecé a trabajar en centros de rehabilitación por la referencia del hermano de una de mis mejores amigas. Me dijo, oye, pues bueno, eres psicóloga, ve a darle unas terapias a mi hermano. Y empecé dando una terapia justo a la semana al hermano de una amiga. De ahí, el director del centro me dijo, oye, psicóloga, ¿puedes dar más terapias? Tenemos chance para atender a otros pacientes porque aquí no hay nadie que pueda dar terapia, ¿no? Solo vienen AA, los hermanos, los católicos y así. Y le dije, claro. Entonces empecé a ir todo un día y atendía 5 o 6 pacientes, ¿no? Incluyendo el hermano de mi amiga. Después de ahí, yo en ese tiempo estaba dando clases. Empecé, me recomienda él mismo a una clínica de rehabilitación, esa sí, clínica, ya con un enfoque de clínica. Y me voy a trabajar a la clínica, ya a trabajar la terapia grupal, la terapia individual, la terapia familiar, ya el estudio de casos, a aplicar pruebas, que es realmente lo que me fascina, hacer diagnóstico, psicodiagnóstico. Y de ahí empezamos a caminar en esta área de las adicciones. Empecé a conocer varios centros de rehabilitación, empecé a ir a invitaciones que me hacían de terapias, empecé a dar terapias individuales en algún otro lugar, dejé totalmente la docencia. Después me caso, ¿verdad? Claro. Y a mi esposo lo invitan a ser socio de una clínica. Yo la verdad le dije, no, o sea, pues nada que ver, ¿verdad? Y me dice, pues es que esto lo hago para ti. Le dije, muchas gracias, yo ahorita estoy muy bien sin estar en ese tema, ¿verdad? Porque hubo como un lapso pequeño en el que no estuve en esto. Seguía estudiando, seguía buscando porque siempre ha sido esa necesidad de ayudar a ellos, precisamente a ellos, claro, desde esa perspectiva, que ¿no? En realidad te ayudabas a ti. Exacto, en realidad tú sabes que como terapeutas tenemos que tener a la par nuestro trabajo personal. Es indispensable, es fundamental. Y invitan a mi esposo a ser parte de Clínica Misión del Bosque. Hubo muchos cambios, cuando yo llegué, yo solo iba a dar terapia grupal y algunas individuales, ¿no? Así como que muy esporádicamente. Posteriormente hay ajustes en las sociedades y me dice mi esposo, pues bueno, ahora nos toca pues te toca estar, ¿no? Asumo la dirección de la clínica y pues es cuando empezamos a explorar, a contratar gente que ahora son pues parte de mi mano derecha, ¿verdad? Gente que en verdad han sumado, que en verdad han venido a dar el plus. Inclusive empezamos a hacer certificaciones de consejería en adicciones en la clínica. Los chicos estudian algunos la prepa, diplomados, la certificación en consejería en adicciones.
Y pues es ahí cuando digo, wow, aquí está el esplendor de esto, Esto es ¿no? lo que yo quiero. Exacto, esto es lo que me apasiona. Y ahora ya dirigiendo esta clínica, ya después de algunos añitos, ya solo nosotros, ya desde solo una mente que dirige, ¿verdad? Porque pues dirigían varias, con varias perspectivas, a lo mejor no tan de acuerdo, pero ahora que estamos, bueno, en realidad dirigiendo realmente la clínica, mi esposo es mi apoyo jurídico, mi soporte jurídico, él no se mete a lo mejor en la parte de toda la dinámica clínica y hemos... Saludos al buen Iván. Saludos, que anda en Monterrey. Pero sí trabajando esta parte clínica, esta parte de toda la integración, integrando gente muy valiosa, gente en quien en verdad valoro y reconozco a todo mi equipo de trabajo, que han hecho un trabajo fenomenal. Yo les decía hace unos días en una reunión, sin ustedes no puedo. O sea, realmente, gracias a Dios, hemos formado un equipo, Lupita. Nuevamente hermoso. La red de apoyo. Exacto. Y que la red de apoyo va desde el ámbito personal, profesional y espiritual. Exacto. O sea, yo creo que sin estas personas y sin estas manos derechas, pues esto de pronto pues no funciona, ¿no? Y yo lo digo también, o sea, nosotros aquí para poder estar con esta producción, pues me apoyo de nuestro querido Ezequiel, que está ahorita ahí detrás de cámaras, a través de SkyPix, que tengo también, a nuestra querida Alice de A-Makers también, que nos apoya desde todo lo que es la parte del branding, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, May, me llama un poco la atención sobre todo esto que has creado, que has construido. Qué bonito poder ver a mi amiga May emerger como gigante desde que estaba en la secundaria, la prepa, la universidad, estudiar juntas la carrera, toda la preparación que has tenido. ¿Cuál es uno de tus momentos más gratificantes de poder ahorita estar como directora de la clínica? En la parte clínica, que regrese, fíjate, es una historia magnífica. Hace unos meses, un paciente va a visitarme y me dice, May, quiero comentarte, platicarte, que hace 16 años, fíjate, 16 años, trabajamos juntos, yo como tu paciente, pues, o sea, en la clínica donde empecé a trabajar, y me dio muchísimo gusto. Le hicimos su aniversario allá ahora en mi clínica, y fue muy, muy hermoso saber que sí hay oportunidad de cambio, que depende, por supuesto, de donde estés, del trabajo que hagas terapéuticamente. Me recordaba y estuvimos haciendo unos recuerdos de, ¿te acuerdas cuando trabajamos el perdón? ¿Te acuerdas cuando estaba bien resentido? ¿Te acuerdas cuando mi mamá, mi pareja, mis hijos? Y de hecho, otra situación también muy maravillosa es que he atendido a esa familia 3 generaciones. Wow. Y justo le decía, bueno, lo atendía a él, atendía a sus hijos, a su hijo y al hijo de su hijo. Entonces fue así de, wow, a su papá también en algún momento y a su mamá. Ajá. Entonces en realidad son 4 generaciones, ¿ve? Entonces fue muy, muy maravilloso saber que sí se puede, porque mucha gente dice, es que ya estoy agotada, estoy cansada, esto no sirve, aquello no sirve, ya le he hecho de muchas formas. Y bueno, siempre mi respuesta es, pues vamos a calar que esto sí funciona. Pero ¿qué creen? En gran medida no depende de mí. Yo tengo un poder superior, que bueno, nosotros hablamos como cada quien lo conciba, para mí es Dios, y créeme que también ha sido mi guía, mi fortaleza, quien me ha ayudado a guiar en estos momentos, porque a veces ha habido turbulencias, por supuesto, ha sido difícil, es un trabajo impresionante. Sí, es navegar hacia las profundidades de tu ser y es salir del fango, May. Fíjate que yo también siempre menciono eso y les digo, mira, yo voy a hacer un recurso, pero de ti depende aprovecharlo. Exacto. Porque recursos, y tenemos varios recursos disponibles, May. No solamente estamos nosotros como terapeutas, sino que hay diferentes recursos ya con metodologías, formas, marcos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que depende de uno elegirlo y comprometerse con uno mismo para hacer lo que suceda. Claro, y depende de que ellos realmente tengan voluntad, porque aquí se necesita voluntad, se necesita
hacer tu primer paso, ¿no? Sí, querer hacer el cambio. Querer hacer el cambio. Cuando llegan ya, nosotros le llamamos recalentados, pues ya de varios procesos. Ok, aquí es fundamental que hagas el primer paso. No te vayas al cuarto, porque todos quieren hacer su inventario moral. No, espérame. Vete al primero, que es lo básico. Vete a lo esencial. Toca tu corazón. Exacto. Llega al origen de tu trauma. Llega a descubrir por qué te drogas. ¿Sí? No solo para qué. Porque sí, pues sí, ¿para qué? ¿Por qué? Claro. Y tampoco cómo, porque pues ya sé cómo, digo, me han enseñado una barbaridad de cosas que yo digo, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Pero es descúbrete, déjate abrir. Aquí no te vamos a dañar, no te vamos a humillar, no te vamos a ofender porque somos profesionales. Ahí está otra diferencia del centro y de la clínica, ¿verdad? Claro, en la clínica, el centro hablan muy fuerte, con un idioma, con un lenguaje muy fuerte, agresivo, muy quizás agresivo. Está humillante, quizás está denigrante. Y ahí solamente se reafirma una de las heridas, ¿no? Y tu trauma, ¿no? De donde mi papá me gritaba que era un tonto, que no servía para nada, que me bajaba la autoestima y entonces acá también pues no sirve. No, y hay que tener cuidado porque como bien decías tú, May, hay de centros a centros. Sí, claro. O sea, y algunos, efectivamente, algunos sí te apoyan, te impulsan, te sostienen un momento, pero pues sí, también tenemos otros que tienen ahí su historia, ¿verdad? Claro. Oye, May, y ya para ir cerrando un poquito el episodio de hoy, que me siento de verdad muy agradecida porque nos abriste tu corazón. Igual. Y ya hablando acerca de tu papá, que fue una figura que fíjate que ahorita recapitulando todo lo que hablamos, y que tú te preguntabas cuando tenías esos 10 añitos, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahorita en este momento? Yo creo que era por esto, May. Y que yo creo que en ese momento pues no lo entendíamos, no lo alcanzábamos a discernir ni a percibir. Claro. Y que hoy me encanta cómo hablas de tu papá, que hoy lo honras, ¿no? Cuando antes pues había miedo, había enojo, había frustración, había incertidumbre porque pues uno no sabía qué iba a pasar. ¿Qué crees que te diría tu papá si estuviera hoy en vida, May? Me vas a hacer llorar. Acá tenemos los Kleenex, amiga. Ya sé. Bueno, tú conociste a mi papá. Hace 13 años él sufrió un problema muy, muy fuerte de cáncer. Murió a los 6 meses de que le diagnosticaron cáncer en fase terminal. Fue muy rápido. Fue un proceso súper horrible. Fue también un proceso mucho de entenderlo, de asimilar, de perdonar, de estar ahí, ¿verdad? Claro. Yo aprendí a honrarlo ahora que él no está. Quizá me hubiera gustado haber hecho muchas otras cosas que no pude hacer, que no quise hacer quizá. Ahora lo lamento, sinceramente. Y yo lo honro. Mi frase para él es siempre: papá, honro tu vida y tu destino, y en tu honor te prometo que voy a hacer cosas maravillosas con mi vida y con la vida de mis hijos, ¿no? Yo sé que él está muy orgulloso de mí y sé que él, en donde esté, en el plano en el que esté, porque pues podríamos creer de muchos planos, sé que él siempre está ánimo, adelante. Él tenía una frase muy hermosa que decía: para atrás ni para tomar vuelo, May. Y siempre era frases, digo, ya después de que reconstruimos muchas cosas, después de que asimilé la situación que él también había vivido, porque es importante mirar lo que ellos viven, no solo juzgar y no solo señalar, ¿verdad? Porque es muy fácil señalar. Sé que él en esta nueva fase en la que está, sé que él está muy orgulloso de mí y sé que él siempre me acompaña. Él es mi ángel, por supuesto. Él es una persona a quien dedico muchos de mis triunfos porque lo honro sinceramente y porque sé que para él, tanto mi hermana como yo, hemos construido lo que él siempre quiso. Él siempre me decía: eres mi orgullo, son mi orgullo, son lo que yo siempre quise y que a lo mejor no tuve la oportunidad. Tú sí lo tienes, May. O sea, y ahora estoy segura de que él me dice: May, aquí estoy. Creo que la que va a necesitar los Kleenex soy yo. Yo también, amiga, o sea, porque es una situación que tuve un proceso de duelo, por supuesto. Claro. Tuve mi proceso para poder asimilar, porque era también la pregunta, ¿sabes? ¿Por qué a él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se tuvo que ir?
pero sé que dónde está y que se tenía que ir para poder aprender esto. Y yo les quiero invitar a que si tienen algún problema con mamá y papá, acudan a arreglarlo, porque después puede ser tarde. Claro. Yo se los digo porque... Que volteen hacia su interior. Y que de hecho esa es otra de las preguntas que te quería hacer, Mike. ¿Qué le recomiendas a las personas que a lo mejor no han identificado la adicción como tal, o a las personas que ya están en una adicción y que están queriendo buscar ayuda? ¿Cuáles son como las cosas principales que tú les puedes recomendar que pueden empezar a hacer? Claro, principalmente buscar un lugar adecuado para el familiar, un lugar donde se haga un trabajo terapéutico profesional, en donde más allá de solo trabajar la adicción como un problema de dejar de consumir, porque no es solo dejar de consumir, es más bien trabajar todos los traumas, miedos, culpas, inseguridades, frustraciones. ¿Desde dónde viene el querer consumir? El origen, amiga, o sea, el origen que a fin de cuentas está generando este problema y está generando que la persona siga huyendo. Las adicciones tienen formas de desintegrarse, les llamamos nosotros, y es la huida. Huye, o se enfrenta, o huye, o se somete. Claro. Ajá, y eso aplica para muchas cosas, ¿sabes? Huyes, te enfrentas o te sometes. Entonces el huir es, pues no quiero sentir, ¿sabes? Ellos llegan con una anestesia. Claro, sí. Con un dolor anestesiado. No sé por qué me duele, May, pero me quiero drogar. ¿Y qué crees? Quiero hacerle daño a mi mamá. Quiero hacerle daño a mi papá porque ellos me dañaron. Claro. O quiero hacerle daño al que lo violó, al que lo humilló. Y entonces ahí está un problema. Necesitamos buscar gente profesional, gente que tenga la capacidad para poder trabajar. Acompañar y sostener, May, porque es sostenerlo mientras atraviesa toda esa situación. Y esto, recordando que aplica para cualquier tipo de adicción, ¿correcto? Sí. Aplica para la adicción a la comida, para la adicción al sexo. May, ¿y algún libro que recomiendes? Sí, están. Que a lo mejor ahorita dicen, bueno, no tengo para irme a una clínica o ahorita no estoy preparado mentalmente, pero puedo empezar a leer algo. Claro, mira, en parejas, por ejemplo, yo les recomiendo siempre mis libros favoritos de Jorge Bucay, Amarse con los ojos abiertos. Ese es uno de los libros más hermosos. Cuando tienes una herida de mamá o papá, es cuando mamá o papá lastima, no me acuerdo ahorita el autor, Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. Ese es bueno. El libro de límites, aquí es importantísimo trabajar la codependencia como familiares. ¿Saben? Hay un libro de límites de Henry Cloud, hermoso. Está justo un libro también muy, muy maravilloso que se llama Te voy a contar mi historia, cuando mi hijo cayó a las drogas, y es de Marta Alicia Chávez. Ese libro está fenomenal y te lleva a identificarte. Me decía la mamá de un paciente que me lo recomendó. Maya, es que leía una cosa y decía, ese soy yo, leía otra, ese es mi hijo, otra, ese soy yo. O sea, te identificas y ahí es cuando empiezas a sanar, ¿sabes? Cuando miras la herida, cuando alcanzas a mirar la afectación y dices, sí es cierto, necesito ayuda. Buenísimo. No, pues ya escucharon, y a los que nos están viendo, pues bueno, ya vieron a nuestra querida invitada de hoy recomendándonos todas esas opciones maravillosas de cómo empezar a tomar acción y obviamente haciendo esta reflexión hacia las adicciones, hacia cómo pasamos precisamente a mirarnos y nuevamente, ¿no? Retomar el de adentro hacia afuera. ¿Cómo estoy yo desde dentro? Y cómo me estoy reflejando hacia el exterior. May, si alguien quiere contactarte, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí. Te dejo el número de WhatsApp. Ajá. Es 4437 2250 2250 20. Ay, caray. Perdón. 2250 77. Sí, y si no, ahorita te lo confirmo. Perdón. Tenemos en Facebook, Clínica de Rehabilitación Misión del Bosque. Igual en Instagram está ese nombre. Ajá. Y bueno, en la mayor de las plataformas, ¿verdad? Facebook, que ahí es donde estamos también. Y justo nuestra intención es llegar a esa familia que necesita, que requiere, que
que a lo mejor no sabe cómo hacerlo. Claro. ¿Verdad? Y recordándoles que tú estás ubicada en Morelia. Estamos en la ciudad de Morelia, en la calle Rafael Carrillo, número 138, justo al lado del Hotel Diana del Bosque, a media cuadra de la Facultad de Medicina. Enfrente del Bosque Cuauhtémoc. Enfrente del bosque, exacto. Tú ya tuviste oportunidad de ir a visitarnos. Así Estamos es. pendientes con un taller, ¿verdad? Sí, que claro, vamos a ir sí, ya me comprometió, ya ven, ahora se va a quedar grabado, ahora voy a tener que ir. No, sí, amiga, por supuesto, ya habíamos hecho ahí el acuerdo y yo encantada de poder ir y compartir en tu clínica y con todas las personas si podemos contribuir un poquito para poder apoyarlos en ese crecimiento y en ese desarrollo de autoconocimiento, yo encantada de la vida. Exacto. Y ya para cerrar, en esta segunda temporada del Gigante que Emerge, estamos con la campaña de Pasos de Gigante, amiga. Queremos que nos compartas cuál va a ser tu paso de gigante para este año. Híjoles, tenemos un reto maravilloso. Estamos por acudir a la ciudad de Medellín, en Colombia. En junio vamos a certificarnos a nivel internacional en el modelo de comunidades terapéuticas, que es justo donde nació todo este boom de comunidades terapéuticas. Yo soy consejera en adicciones, pero estoy segura de que mi equipo, y de hecho van a ir pacientes con nosotros, fíjate, eso está hermoso, a certificarnos internacionalmente en el modelo Claret, en el modelo en donde surgió en todo este boom de las comunidades terapéuticas. Y la intención pues es seguir estudiando, seguir trabajando, seguir actualizándonos, porque este tema va actualizándose cada momento. Claro. Y tenemos que hacer esos pasos de gigantes, ¿verdad? Como bien dices tú. Y estamos seguros de que ese paso es gigante. Seremos una de las casi únicas clínicas que tendremos esta certificación internacional. Wow. Y pues justo con eso seguir trabajando en pro de nuestros pacientes, en pro de las familias, en pro de nosotros mismos, porque a fin de cuentas vas ascendiendo, vas creciendo, vas conociendo. Sana el otro y sano yo. Exacto. Así es. No, pues muchísimo éxito, mi querida amiga. Muchas gracias por compartirnos el día de hoy tu gran paso de gigante, que nos complace poder verte y ahí estaremos aplaudiéndote, celebrándote. Gracias. Cuando lo estés ahí terminando y concluyendo, por favor nos avisas para poder gritarlo a los cuatro vientos y decir, ¡hey, acá estamos ya cumpliéndose el paso de gigante! Así que muchísimas gracias, May, nuevamente por estar aquí, por abrirnos tu corazón. Nos vamos despidiendo, pero mil gracias por acompañarnos el día de hoy en El Gigante que Emerge. Claro que sí. Gracias también, Lupita. Muchas gracias por ser mi amiga, por ser mi hermana de fe, por ser mi colega, por ser esa persona que siempre ha estado ahí, porque tus mensajes, tu forma tan hermosa de amar a la gente, dice mucho de ti, dice de tu esencia, dice de tu corazón, por supuesto. Y sabes que hemos estado juntas ya 25 años. Nos espera a lo mejor otros muchos más, el doble. Por supuesto. Sí, claro, ya cuando estemos ahí viejitas, ¿verdad? Siempre juntas. Y me agradezco mucho tu invitación y sé que también eres una mujer valiosísima y sé que esto cada día va creciendo y sé que eres una gigante, amiga. Sé que eres grande. Gracias somos, amiga, porque soy tu espejo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través de esta plataforma y para aquellos que nos escuchan desde su plataforma de podcast favorito, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Gigante que Emerge. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto aquí en YouTube. No olviden suscribirse y activar sus campanitas de notificaciones. Me despido, pero no sin antes recordarles que no importa la velocidad, pero sí la dirección y el enfoque en eso que estás haciendo. Así que da ese paso, porque sin acción no hay transformación. Esto es El Gigante que Emerge. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Lupita García.